Porque el modernismo fue un movimiento literario desarrollado en Latinoamérica e instaurado por el nicaragüense Rubén Darío, ¿no? Este movimiento literario, como les decía, ¿no? Al inicio, que tiene un contexto, tiene características y tiene representantes, ¿no? Se desarrolló a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, ¿está bien? Específicamente, bueno, acá he considerado 1890, pero específicamente empieza en 1888, ¿ya? Gracias a la aparición de Rubén Darío. Bien, ¿qué ocurría en ese tiempo? ¿No? Porque, por ejemplo, ahora, en este momento, están ocurriendo diversas cosas, ¿no? Esas cosas que ocurren son parte de nuestro contexto, porque es la actualidad. Lo mismo ocurría en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, en esos años, finalizando ya el siglo XIX y empezando el siglo XX, ¿ya? Ocurrían también algunas cosas. Por ejemplo, España perdía sus últimas colonias en América, ¿verdad? Y como perdía sus últimas colonias, ¿no? Entonces iba a entrar en una profunda crisis, ¿no? Iba a entrar en una crisis económica, una crisis social, una crisis también militar. ¿Ya? Ante esa crisis es que surge la generación del 98, un conjunto de escritores que van a tratar de rememorar y revalorar, ¿no? La cultura española. ¿Ya? Asimismo se produce en México la primera revolución, la Revolución Mexicana, ¿ya? Entre los años 1910 y 1917. Hay que recordar también que en la primera década, ¿no? O en la segunda década del siglo XX, ¿no? Se produce también la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entre 1914 y 1918, ¿no? Otra cosa a considerar y que resulta importante es la consolidación de Estados Unidos. ¿Por qué? No siempre Estados Unidos ha sido una potencia mundial, ¿ah? No siempre ha sido una potencia económica, una potencia militar, tecnológica, ¿verdad? Hubo un momento en que también estaban cimentando, ¿no? Lo que sería en un futuro un Estado o un país que iba a controlar diversos ejes económicos, políticos, ¿no? Entonces, a partir de estos años ya se consolidaba Estados Unidos como una potencia económica y empezaba a estirar sus tentáculos en los diferentes países latinoamericanos, ¿no? Y ante ello, ante ese dominio estadounidense, ¿no? Es que también aparecen los partidos políticos comunistas, ¿no? También influidos por las corrientes ideológicas en Europa. Bien, eso es lo que ocurría, todo eso es lo que ocurría a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Bien, ahora, el modernismo en sí, les decía, es un movimiento literario, ¿no? Que va a nacer en América. Específicamente va a nacer en 1888, producto de la publicación de un libro. Es decir, el modernismo va a nacer con la publicación de un libro. Ese libro se va a llamar, ¿ya? Ese libro se va a denominar Azul. ¿Ya? ¿Quién sería el autor? Pues el máximo representante, el iniciador del modernismo, que es Rubén Darío. ¿Ya? Publica Azul, que es una colección de cuentos, un conjunto de cuentos y poesías, ¿no? Que van a dar inicio, ¿no? A esta corriente literaria debido a las características que van a envolver a este poemario y conjunto de cuentos, ¿no? Ahora, también decimos del modernismo que es un movimiento de renovación literaria en América. ¿Por qué es un movimiento de renovación literaria en América? Es por lo siguiente, ¿ya? Los movimientos literarios, ¿ya? Que surgían en Europa, eran traídos aquí a América y prácticamente era un calco de lo que ocurría en Europa, ¿no? No había capacidad de invención, no había capacidad inventiva, todo era traído de Europa, específicamente de España,
¿no? Si en España había realismo, pues ese realismo después venía a América. Si en España había romanticismo, pues ese romanticismo después venía a América. Entonces, Rubén Darío, ¿no? Dice, oye, pero ya siempre España. No, pues no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a crear nuestro propio movimiento literario, nuestro propio movimiento cultural. Y nos vamos a alejar de esa influencia hispana, ¿no? Entonces se alejan de esa influencia hispana, ¿ya? Pero van a recibir la influencia de la poesía francesa, de dos corrientes francesas, de dos movimientos franceses, ¿no? Uno era el simbolismo y otro era el parnasianismo. ¿Está bien? Y obviamente el fundador y máximo representante de este movimiento literario, ¿quién era? Pues ahí está, otra vez mencionado, Rubén Darío. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las características del modernismo? Las características del modernismo fueron las siguientes. Primero, búsqueda de la belleza. ¿A qué se refería con esto de búsqueda de la belleza? ¿No? La belleza no necesariamente tenemos que encontrarla en modelos, ¿no?, occidentales, ¿no? Sino la belleza se podía encontrar en modelos autóctonos, por ejemplo, ¿no? En cosas relacionadas a nuestra cultura, ¿no? Por eso es que aquí se encuentra también ligada otra característica, que es el exotismo del paisaje, ¿no? Describían la tierra americana, describían cómo eran estos pueblos, ¿no? La belleza de estos pueblos que se podía encontrar, pues, en los Andes, se podía encontrar en las pampas argentinas, en el llano venezolano, en las selvas, ¿no?, del Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, había un afán siempre de búsqueda de la belleza, ¿no? Para que ellos embellezcan su poesía, para que embellezcan su arte literario, trataban también de dotarle de musicalidad, ¿ya? Armonías, ¿no? Un ritmo que parecía canciones, ¿no? Con rimas específicas, con rimas bien elaboradas, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, también estamos hablando de la elegancia para poder escribir, ¿no? Esta elegancia, por ejemplo, se nota en el uso de sus términos, ¿no? Ellos empleaban términos que podrían ser no convencionales o de poco uso, ¿no? No eran términos muy populares, sino más bien eran términos refinados. La poesía modernista era una poesía refinada, una poesía culta, ¿no? Que donde se exploraba bastante la lingüística, donde se exploraba bastante el lenguaje, tratando de hacerlo siempre, siempre más bello, con el uso de palabras adecuadas, ¿no? Otra característica del modernismo, ¿ya?, es el juego de la fantasía, ¿no? La poesía fantástica, el cuento fantástico. ¿Por qué? Porque, ¿ya?, el modernismo lo que va a hacer es incorporar, ¿ya?, incorporar nuevos personajes, como por ejemplo duendes, ¿no? Duendes en las poesías, hadas, princesas, magos, ¿no? Unicornios, etcétera. ¿Ya? De eso se va a tratar el modernismo, además de agregar otra característica que era el individualismo. ¿Por qué, es una característica del modernismo el individualismo? Ellos se concebían a sí mismos como grandes escritores, ¿no? Como grandes inventores. Y es por eso que ellos escribieron, alimentando también parte de su ego, ¿no? Escribieron sus biografías, escribieron semblanzas de sí mismos, ¿no? Hicieron críticas también a sus propias obras, ¿no? Reseñas de sus propias obras, ¿no?
porque era parte también de esta característica, ¿no?, del modernismo. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de los precursores, ¿no? Recordemos que los precursores son quienes están detrás de los representantes. ¿Quiénes eran los precursores del modernismo? Tres autores, ¿ya? Tres autores que están muy cercanos a José Martí, cubano, ¿ya? Él luchó en la independencia de Cuba, ¿no? Escribió los versos sencillos. Manuel González Prada, compatriota nuestro, peruano, ¿ya? Escribió Minúsculas y Exóticas, aunque se le reconoce más a Manuel González Prada por sus ensayos, ¿no? Sobre todo por la obra Páginas Libres, ¿no? Y después Manuel Gutiérrez Nájera, nuestro amigo de México, quien escribe Amor y Lágrimas. Ellos son los precursores del modernismo, pero los representantes del modernismo son los siguientes. Primero, Rubén Darío, obviamente, ¿no? Porque es el fundador gracias a su obra Azul, pero además porque él va a escribir, ¿ya?, prosas profanas, ¿ya? Quizá la obra más modernista de todas, la obra cumbre del modernismo, ¿ya? La obra más importante del modernismo, ¿no? También se encuentra Enrique Rodó, quien funda además el arielismo, ¿no?, que es una suerte de una nueva corriente, ¿no?, gracias a su obra Ariel, y después también Julio Herrera y Racing con su obra Los Maitines de la Noche. Muy bien, vamos a